Dios te bendiga, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. En el día de hoy nosotros teníamos pensado traer el tema sobre los Nefilim, pero por alguna razón no se pudo traer, pero no vamos a permitir que porque pase algo no se traiga o no se mueva la palabra del Señor. Estaremos hablando hoy con el tema la tempestad. Esa es la palabra que nosotros hemos traído para este hermoso día, así que nos disculpa, nos perdona, pero para una próxima sí vamos a traer el tema de los Nefilim. Amén. Así que en el día de hoy yo quiero presentar de una manera muy especial a mi amigo y hermano que ya ustedes conocen de antemano, Giancarlo Reyes Félix. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones, mi gente. Como dice el evangelista Carlos Serrano, hoy vamos a estar hablando acerca de tempestad, que se presentó una situación, ¿sabe?, con el expositor y esas cosas y no pudo estar con nosotros, pero de todos modos vamos a fluir en la palabra del Señor. Amén, eso es así. Nosotros no queremos hoy perder mucho tiempo, sino que queremos fluir en la palabra del Señor. Amén. Así que donde quiera que usted se encuentre, conéctese, porque yo sé que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a llenar de una unción sobrenatural por medio de esta palabra que Dios traerá en este hermoso día. Así que no corte el video, escúchelo hasta el final, comparte este video en sus redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, en todas las redes donde usted crea que pueda llegar a más personas. Trate de que sea expandida la palabra del Señor, no el nombre del Carlos Serrano, Giancarlo Félix, sino la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga de una manera muy especial. Y con todos ustedes, mi hermano evangelista Giancarlo Reyes Félix, hablando de la tempestad. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones, mi gente querida. Aquí como siempre, en cámara y detrás de cámara también. Vamos a exponer la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22. Y a partir de ahí vamos a disertar una palabra que no va a durar mucho tiempo, pero yo creo que va a ser de edificación para tu vida. La palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló y le dijo, diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven, y desciende. Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Padre, damos gracias por tu santa y divina palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que a través de ella alguien pueda ser edificado. Amén. Hemos tomado como punto de referencia el libro de Mateo, capítulo 14, verso 22, y nos habla de algo muy interesante. Lo primero que podemos apreciar acá es que Jesús se aparta con sus discípulos a un lugar solo, pero la multitud logra ver a Jesús, y cuando la multitud ve a Jesús, la multitud sigue a Jesús desde las ciudades, porque la multitud que estaba viendo a Jesús entendía que Jesús tenía una palabra, que Jesús llevaba manifestación, y dentro de esa multitud había muchos enfermos, había muchos espectadores, y había muchos que iban por los panes y los peces. Y cuando esa multitud llega allí donde está Jesús, Jesús se encuentra con esta multitud, Jesús tiene misericordia de la multitud y comienza
a sanar a los que están enfermos, comienza a dar palabras de aliento, palabras de transformación. Y llega un momento en que ya está anocheciendo y bueno, los discípulos le dicen a Jesús, está anocheciendo, despide a la multitud para que ellos se alojen en las aldeas y puedan comer. Jesús le dice a ellos, denles de comer. Ellos le dicen, bueno, ni 200 denarios sirven para darle de comer a esta gran multitud. O sea, no hay alimento, solamente hay 5 panes y 2 peces. Y hay algo muy interesante aquí, y es que Jesús toma las canastillas de los panes y 2 peces y dice que la bendice, y lo siguiente que hace es que parte el pan. Y cuando él parte el pan, entonces los panes comenzaron a multiplicarse. Hay algo que me llama la atención, y es que lo primero que Jesús hace es que él toma. Lo segundo que él hace es que bendice, y lo tercero que hace es que quebranta el pan, quebranta. Y a través de esta quebrantación, entonces vino la multiplicación. ¿Cuál es el detalle, Carlos Serrano, de muchas personas que quieren ministerios, que quieren que Dios lo expanda, que Dios lo lleve, que realmente tienen llamamientos de parte del Señor, realmente su ministerio, tienen una palabra de parte de Dios, pero no quieren ser quebrantados? Entonces alguien tiene que entender que la multiplicación vino después del quebrantamiento. Alguien tiene que pasar por el quebrantamiento, alguien tiene que pasar por una prueba, alguien tiene que pasar por un desierto, porque estas cosas son parte de tu expansión en el reino de los cielos. Si tú no eres quebrantado, si tú no pasas por pruebas, desiertos, tribulaciones, entonces tú no estás calificado para expandirte dentro de lo que es el reino del Señor. Ahora, cuando Jesús termina de hacer estas cosas, dice la palabra de Dios que Jesús le dice a los discípulos que se suban a la barca y que crucen a la otra ribera. Nota algo, y es que en la expresión lexical, Carlos Serrano, Jesús no le está diciendo a ellos que elijan si quieren cruzar o no quieren cruzar. En la expresión lexical, Jesús le está dando una ordenanza a ellos de que crucen al otro lado, dando a entender que cruzar al otro lado no es una opción, cruzar al otro lado es una obligación. Ahora, cuando los discípulos se montan en la barca y cruzan al otro lado, hay un acontecimiento, y es que Jesús se queda despidiendo a la multitud y después se va al monte a orar. Y esto me llama la atención porque él se va al monte a orar. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios te permite llevar una manifestación a un lugar, esa manifestación que tú llevaste fue porque tú mantienes una relación con el Padre. Entonces, esta relación con el Padre, este estilo de vida de oración, de búsqueda que tú tienes, es el que produce las manifestaciones. Entonces, si tú te apartas de ese estilo de vida, si tú te descuidas de ese estilo de vida de oración y de búsqueda continua, entonces puede ser que donde vayas no pase nada, donde vayas no haya manifestación, porque estás descuidándote con respecto al estilo de vida de oración y comunicación con el Padre que se debe tener. Entonces Jesús lleva esta palabra, Jesús sana enfermos, Jesús multiplica los panes, pero esto que Jesús hizo lo mantiene en el monte, lo mantiene en la intimidad. Y mientras Jesús está relacionándose con el Padre en el monte, los discípulos, dicen la palabra del Señor, que están en el medio del mar. Y en el medio del mar están siendo atormentados por una tempestad. Ahora nota algo, Carlos Serrano. Ellos están siendo atormentados, ¿verdad? O azotados, perdón, por una tempestad. Pero el detalle está que los discípulos van a cruzar al otro lado con una autorización, la autorización de Jesús. Entonces, en Decápolis, allá en Gadara, eso está inundado de brujos, ¿verdad? Y hay una influencia maligna, pero muy negativa allí. Entonces, los espíritus que están de aquel lado, ellos saben que los discípulos que van en esa barca llevan una autorización. Llevan una autorización, y la autorización es la que te da el acceso al poder. Entonces, como ellos llevan una autorización y esa autorización tiene un poder, ellos saben que ese poder que llevan los discípulos que van en la barca es el poder que lo va a desalojar a ellos. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a levantarnos. Vamos a hundirlo en el medio del mar. Porque si ellos llegan con ese poder aquí, entonces vamos a tener problemas. Porque la autorización que Jesús le está dando a ellos contiene el poder para combatir los espíritus que se encuentran de aquel lado. Entonces, en ocasiones te has preguntado por qué los levantamientos. Te has preguntado por qué las tribulaciones. Te has preguntado por qué tantos procesos. Y no te has dado cuenta que lo que pasa es que tú llevas una autorización de parte de Jesús para cruzar al otro lado. Y cuando tú tienes esta autorización,
los espíritus, el enemigo, los demonios, siempre van a buscar la forma de que tú no cruces al otro lado y hundirte en el medio del mar. Porque ellos saben que en el momento que tú cruces con esta autorización de aquel lado, entonces esa autorización es una carta de desalojo que tú llevas. Entonces esta carta de desalojo que tú llevas es para sacarlo a ellos, para eliminarlo a ellos de ese lugar. Para tú establecer el reino del Señor en este lugar donde está establecido el reino de las tinieblas. Entonces ellos van a buscar la forma de hundirte en medio del mar. Entonces vemos que los espíritus o la tempestad quiere hundir la barca en medio del mar. Es una tempestad muy fuerte. Todos los que están ahí en esa barca les gustaba la pesca, pero esta tempestad que se desencadenó era una tempestad tan poderosa que las olas se entraban en lo que es la barca. Entonces los discípulos están asustados por esta tempestad que se está levantando, pero dice la palabra del Señor que Jesús estaba orando en el monte. Lo que me sorprende de esto es que mientras el enemigo quiere hundirte en medio del mal para que el propósito de Dios no tenga cumplimiento, siempre hay uno que va a estar velando por ti para que tú no te hundas. O sea, aunque el enemigo se levantó muy fuerte y te quiere intimidar, haciéndote entender que tú te vas a hundir, hay uno que está velando por ti, que fue el que te dio la palabra, el que te autorizó a cruzar al otro lado, que va a impedir que tú te hundas en medio del mar. Y entonces ahora vemos un acontecimiento poderoso, y es que ahora Jesús se aparece caminando por encima de las aguas. Cuando los discípulos ven a Jesús caminando por encima de las aguas, los discípulos entienden que es un fantasma el que está ubicado allí. Ellos entendían que había un espíritu que se encargaba de las aguas, de los mares. Y cuando ellos ven a Jesús, ellos lo que piensan es, bueno, el espíritu que se encarga de controlar las aguas no lo pudo detener, o sea, la tempestad no lo pudo hundir, pero ahora viene en personas a hundirnos y comienzan a gritar, un fantasma, pero Jesús le dice, tranquilo, soy yo, no es ningún fantasma. Entonces, hay algo que me llama la atención aquí, y es que Jesús estaba 13 o 14 estadios a distancia de los discípulos. Por eso es que yo creo que Jesús no vino caminando directamente desde el monte, sino que Jesús hizo una aparición y comenzó a caminar por encima de las aguas para llevarle una experiencia a ellos. ¿Por qué? Porque a esa hora que Jesús sale, la cuarta vigilia, los pescadores salían a pescar. Entonces puede ser que si Jesús caminó 13 o 14 estadios, los pescadores lo vieran. Entonces, como la experiencia no era para un público en general, sino para un grupo en específico, entonces Jesús se aparece caminando por encima de las aguas para darle la experiencia a ellos. Y cuando ellos ven esto, entonces se llenan de asombro y de miedo, de temor, y dicen un fantasma. Pero Jesús le dice, no es ningún fantasma, soy yo. En el capítulo 8 de Mateo, nosotros vemos una situación. Y es que Jesús está en la barca con sus discípulos, se levanta una gran tempestad, los discípulos se llenan de miedo, pero levantan al maestro, despiertan a Jesús, y cuando despiertan a Jesús, dice la palabra del Señor que Jesús ordenó a los vientos y a la tempestad y todo se calmó. Ellos se asombran y dicen, wow, este hombre tiene poder sobre los cielos y tiene poder sobre los mares. Es tremendo lo que ellos lograron ver. Entonces, si Jesús en este capítulo 14, verso 22, sube con ellos en la barca y se levanta la tempestad, ellos van a decir, nosotros vamos con el que calma la tempestad. Porque es bueno cuando tú clamas y el maestro está ahí. Es bueno cuando tú oras por algo y el maestro te da la contestación de eso que tú estás orando. Ahora, lo difícil es cuando tú clamas y no hay una contestación. Y es lo que vemos en el capítulo 22 de Salmos, cuando David comienza a hablar. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Clamo de día y no responde, y de noche y no hay reposo para mí. En el verso 21, en el capítulo 21, vemos que David está gozando con el pueblo, está celebrando con el pueblo por una gran victoria que ellos tuvieron, Carlos Serrano. Están gozando y celebrando y la gente está diciendo, David es el mejor rey. Gracias Dios, y le están dando gracias a Dios por ese rey que tiene. Pero hay un acontecimiento aquí, y es que esa misma gente que le está dando gracias a Dios por ese rey, que está diciendo que David era el mejor rey, son los mismos que en el capítulo 22 comienzan a criticar a David.
Comienzan a decir, ese es un mal rey, Dios lo está castigando por lo que está... O sea, que el capítulo 22 simplemente va a llegar a tu vida para darte una revelación de quiénes son los que realmente están contigo y quiénes no están contigo. Entonces, David comenzó a angustiarse, a complejarse por la situación que estaba viviendo. Y dice, Dios mío, me has desamparado, estás tan lejos de mi salvación, porque él está clamando de día y de noche y no había una respuesta. Entonces, esto es lo que vemos. En el capítulo 8 de Mateo, los discípulos están bien. Clamaron al maestro y apareció la contestación de inmediato. Pero en el capítulo 14, del verso 22, me imagino que ellos están clamando, pero el maestro no está ahí. Entonces, ahí está el detalle. Ahí es que se complica la cosa. Ahí es que el maestro te prueba. Cuando se levanta la tempestad, pero tú clamas y estás buscando solución, pero no aparece. Lo que pasa es que tú conoces al maestro de una forma, pero el maestro quiere revelarte otra manifestación de él. Entonces, por eso que el maestro permite esto. Entonces, vemos que cuando acontece esto, Pedro, de intrépido, le dice, Jesús, si eres tú, deja que yo vaya y voy ahí. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a caminar por encima de las aguas también. Nota algo, y es que la tempestad que se está levantando en contra de los discípulos es para darle una experiencia a ellos. Y vemos que el Pedro que estaba siendo azotado hace minutos por una tempestad, es el Pedro que está tomando la tempestad como una plataforma. Vemos que la tempestad que está chocando a los discípulos, la barca de los discípulos, para el maestro simplemente es una plataforma. Entonces el maestro llama a Pedro a que camine con él en las aguas y Pedro comienza a caminar y lo que chocaba a Pedro de repente se convirtió en una plataforma. Entonces el maestro, a través de la tempestad que se levanta, el maestro simplemente quiere enseñarte cómo hacer de la tempestad una plataforma para que tú camines por encima de la tempestad. Puede ser que hoy tú estés siendo azotado por una tempestad, pero también puede ser que mañana la tempestad que te está azotando hoy se convierta en tu plataforma. Note algo, y es que el capítulo 1 de Juan, de Apocalipsis, perdón, verso 7, verso 8, Juan desata algo y Juan dice que él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Comienza a hablar del alfa y omega y principio y fin. Cuando Juan habla del alfa y omega en Apocalipsis, él está escribiendo en el griego, porque alfa es la primera palabra del alfabeto griego y omega es la última palabra del alfabeto griego. Cuando usted presenta a Jesús como alfa y omega en el hebreo, se presenta como el alef y la taf. Se presenta así. O sea que Jesús se presentaba o era presentado o es presentado como el alef y la taf. Aleluya, alma mía, alaba la gloria del Señor en esta hora. Entonces, note algo, y es que en el paleo hebreo, en los tiempos de Moisés, se usaban lo que eran pictogramas. Los pictogramas tienen que ver con tipos de figuras e imágenes por los cuales se interpretaba la palabra del Señor. Y la palabra Aleph, que es la primera palabra del alfabeto hebreo, estaba representada por la cabeza de un buey. Pero la palabra Taf está representada por una cruz, que es la última palabra del alfabeto hebreo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a Bereshit, que es Génesis, nosotros nos vamos a encontrar que Bereshit tiene 7 palabras. Y la última palabra de Bereshit es la palabra Et. Y la palabra Et contiene el Aleph y el Taf, o sea, contiene el principio y el fin del cual Juan está hablando en Apocalipsis. O sea, que la palabra del Señor nos está diciendo que Jesús, el que vimos en Mateo, del que está hablando Juan, también se encontraba desde el principio de Génesis. Un dato muy importante. Ahora, el punto número 2 que le quiero comentar de esto es que Aleph estaba representada por un buey, pero Taf estaba representada por una cruz. Lo que nos está diciendo Bereshit es que desde el principio ya Dios tenía preparado el plan de redención para el hombre, que iba a empezar con sacrificio de animales, pero que iba a terminar con la muerte de cruz en el Calvario. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. El mismo Aleph y el Taf
era el mismo que se movía en el principio por encima de las aguas. Porque usted cree que en el capítulo 8 Jesús estaba tranquilo mientras la tempestad estaba chocando la barca de los discípulos. Porque Él era el mismo que en el principio se movía por encima del desorden. Por eso el desorden, la tempestad no lo podía turbar a Él. Y Jesús, cuando se le aparece en el versículo 22, en el capítulo 14, caminando por encima de las aguas a los discípulos, lo que Jesús le está diciendo a los discípulos era: yo soy aquel que en el principio caminaba por encima del desorden. Por eso era que mientras el desorden estaba azotando a los discípulos, Jesús estaba caminando por encima de él. Y Jesús le dijo: como yo era el que en el principio estaba caminando por encima del desorden, yo lo quiero enseñar a ustedes a que también caminen por encima del desorden como yo caminé en el principio. Y conviertan ese desorden, o conviertan esa tempestad que lo está azotando a ustedes, en una plataforma para tú caminar. Así que yo vine a decirle a alguien hoy que eso que hoy te está azotando es la plataforma que tú vas a utilizar para caminar. Los demonios no quieren que tú cruces, el diablo no quiere que tú cruces, porque ellos saben que tú tienes la carta de desalojo para desalojarlo a ellos del lugar donde ellos están dominando en la actualidad. Pero la carta de representación que tú tienes, la carta de desalojo que tú tienes, es lo que tú necesitas para que ellos se vayan de aquel lugar. Mira, hay un detalle, Serrano, y es que los discípulos recibieron el levantamiento de parte de la tempestad, vamos a decir los espíritus, porque teológicamente se cree, ¿verdad?, que fueron unos espíritus que se levantaron en medio del mar para que ellos no crucen. Ellos se levantaron porque ellos tienen una autorización de Jesús. Pero hay gente que no están autorizados para cruzar y cruzan y no tienen levantamiento. Porque los espíritus saben que en el momento que ellos crucen, si no tienen una autorización, son un blanco fácil. Entonces hay muchas personas que se quieren lanzar como evangelistas, como los profetas, como los apóstoles, pero no tienen una autorización para cruzar de nivel. Entonces tú no puedes cruzar si no eres autorizado por Jesús. Lo primero que nosotros vemos aquí es que ellos cruzan, pero para ellos cruzar, Jesús tuvo que autorizarlo. El problema de muchos es que ellos quieren cruzar, pero aún no han sido autorizados. Tú no puedes cruzar si todavía tú no has sido autorizado, has recibido la autorización para cruzar. Y ahí está el detalle de una gente que fue autorizado y otro que no fue autorizado. Los discípulos fueron autorizados y no recibieron levantamiento. Quizá hay gente que tú estás viendo saliendo en las portadas y wow, ¿cómo subió tan rápido? El tigre no tiene ningún tipo de levantamiento. El tigre empezó hace un año y está rompiendo. Lo que pasa es que se lanzaron antes de tiempo sin una autorización. Por eso es que muchas veces tú ves que esas personas que empiezan de esa manera descienden. O ascienden. ¿Cómo decir? No, descienden porque no fueron autorizados. Así que no te desesperes y no comiences a turbarte porque tú viste que Juan y Pedro están creciendo y tienen 1 año y tú tienes 5 años y todavía no tienes el boom que ellos tienen. Lo que pasa es que esas son personas que cruzan sin autorización antes de tiempo, y puede ser que en poco tiempo desciendan nuevamente así como ascendieron. Así que esta es la palabra que tengo para ti. No te desesperes, porque todos los levantamientos, todo lo que está pasando en tu vida es porque tú llevas una carta de desalojo, que cuando llegues a aquel lado donde el maestro te mandó, vas a llevar una liberación poderosa. El enemigo se te va a levantar para impedir que tú lleves esa liberación, pero hay uno que está velando por ti, que va a impedir que tú te hundas y que lleves esa palabra que está intrínseca dentro de ti a salvo. Muchas bendiciones y la paz de Dios sea contigo. Amén, amén. Una palabra de sumamente bendición por donde quiera. Yo me gustaría que todos los amigos y hermanos que han escuchado esta palabra en el día de hoy sean parte de ella y que la compartan. ¿Por qué les digo que compartan esta palabra? Por la razón de que sabemos que hay muchas personas que están viviendo circunstancias difíciles sobre su vida, pero no entienden que todo lo que acontece en un hombre de Dios tiene un propósito. Y si Dios está permitiendo que esa tempestad haya llegado a tu vida, es porque algo Él quiere manifestar, algo Él quiere mostrar, algo Él quiere que tú conozcas que aún tú no conoces. Así que yo bendigo de manera muy especial a mi hermano Giancarlo Reyes Félix por esta palabra, hablando sobre tempestad. Así que no te desenfoques, que la situación difícil no te desencadene una duda sobre tu mente, sino que mantenga una estabilidad sobre tu pensamiento, ya que el maestro
siempre que da una orden, Él se hace responsable de que si Él te envía a un lugar, también tú llegues hacia ese lugar. Si Él no se hiciera responsable, tampoco te diera ningún tipo de palabra. Recuerda que toda la palabra que sale de la boca del Maestro tiene el valor de una promesa. Dios te bendiga. Amén.